En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra, con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono. No me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor e hijo de tu esclavo, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y la ley. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin tu sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba contigo cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde tus santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que trabaje a mi lado y yo conozca lo que es grato a tus ojos. Entonces mis obras te agradarán. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar el cuarto libro de los libros sapienciales. Hemos visto Proverbios, Sabiduría, Eclesiásticos, y hoy vamos a ver Eclesiastés o Coelet, en la página 16. ¿Quién era Coelet? Lo llamaban con este nombre, aunque sea el mismo nombre del libro, el autor del libro. Coelet fue un sabio judío que vivió en Jerusalén hacia el siglo III antes de Cristo. Poco antes de la persecución del rey Antíoco IV, el cual quiso imponer la cultura y la filosofía y la religión griega helenista en toda Palestina. Por lo tanto, él no alcanzó a vivir estos días muy difíciles y dolorosos que vivió el pueblo de Israel bajo la hegemonía, bajo el reinado de Antíoco IV, que venía uno de los sucesores de Alejandro Magno. Coelet fue un sabio que conocía muy bien las tradiciones culturales y religiosas de Israel y también de Egipto, de Babilonia y de Persia. Un hombre, por lo tanto, muy instruido. Como buen maestro de sabiduría, se dedicó a la enseñanza y a la actividad literaria y perteneció seguramente a una clase acomodada de Jerusalén. No sabemos absolutamente nada del autor de este libro, pero leyéndolo y aprovechando algunos datos que nos da el redactor final que agregó la última parte, los últimos versículos del libro, intuimos que era una persona, un maestro de sabiduría que tenía su propia escuela en Jerusalén, escuela de sabiduría, por lo tanto, una persona que tenía un gran nivel de una gran cultura y un gran conocimiento de los libros de la Sagrada Escritura. El libro lo conocemos bajo el nombre de Eclesiastés o Coelet. Coelet es el nombre hebreo que significa predicador o el que dirige una asamblea. De ahí que más tarde en la Edad Media lo tradujeron como Eclesiastés porque es el hombre que dirige la iglesia, la asamblea eclesial. Porque eclesia en griego significa asamblea. Por lo tanto, Eclesiastés es el que dirigía una asamblea como maestro de sabiduría. Por lo tanto, él, imagino que hablaba y que desarrollaba actividad aún en la sinagoga de Jerusalén. El autor se identifica como hijo de David, rey de Israel, de Jerusalén. Por supuesto, él no podía ser hijo de David, que vivió en el año 1000 y
y por tanto, Salomón no puede ser el autor de este libro porque vivió muchísimos siglos antes, ¿no? Del año 930, etc. Por lo tanto, se trata de un seudónimo. Cuando habla yo, Salomón, yo hijo de David, por supuesto no se trata del autor de este libro. Según Joaquín Merchán, del cual le saqué unos apuntes, Coelet dice fue un hombre honesto, tengamos en cuenta, buscador de la verdad y del sentido de la vida, que a partir de sus propias experiencias y reflexiones cuestiona y critica los conocimientos y valores y sentido de la sabiduría tradicional. Aquí vamos a detenernos un poco porque leyendo el texto que tenemos aquí en la página 16, hay unas reflexiones de Luis Alonso Schöckel, un jesuita que tradujo la Biblia y que ha escrito muchas obras. Él, comentando el libro de Coelet, dice que cuando el hombre utiliza la experiencia y la reflexión para pensar y enseñar, entonces se crean las condiciones para una sana crítica. En otra palabra, a Luis Alonso Schöckel dice que fue un hombre inconformista, anticonformista, crítico, pesimista, porque dice, en esa época, cuando la sabiduría, proverbios, eclesiásticos, sabiduría, etc., estaban muy vigentes, él criticó a los sabios de este mundo, a los sabios de esta época, de su tiempo. Dice Luis Alonso, esto sucedió en Israel bajo la palabra de los profetas. Dice, en la época de los profetas había los profetas se dedicaron a cuestionar, a criticar a los reyes, a los sacerdotes, a la sociedad, a los gobernantes de Israel y también a los gobernantes del mundo, porque los profetas alcanzaron, digamos, a fustigar comportamientos, el egoísmo y la violencia de los persas y de los babilonios. Dice, pero una vez que terminó la época de los profetas, con Malaquías, alrededor del año 400, el último profeta, antes de Juan el Bautista, dice, desaparecieron estos críticos, estas personas que cuestionaban la forma de vivir de los sacerdotes y del pueblo. Entonces dice, vinieron los sabios, los autores de estos libros que hemos visto la semana pasada. Pero dice, hubo también entre los sabios quien criticara la sabiduría de maestros y sabios. Y estos autores son, el autor es Eclesiastés y Job. Critican y cuestionan la sabiduría, la supuesta sabiduría, la filosofía de este tiempo. Tengan en cuenta que contemporáneo a Eclesiastés tenemos en Grecia Sócrates, un gran cuestionador de la vida y de la religión y de la vida de Atenas. Aquí abro un paréntesis, digamos, que tan importante hoy día en esta época, ante todo en la Iglesia, que haya personas que aplican una sana crítica, que cuestionen la vida de la sociedad, de la supuesta filosofía y sabiduría de este mundo, ¿no? Si miramos a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido personas que cuestionaron profundamente y que pagaron con su vida. Uno de ellos, primero, Sócrates. Sócrates fue llevado a tomar el veneno, ¿no? La cicuta, como la llaman ellos, porque cuestionaba la religión de los atenienses. Él decía, esta cantidad de zaparranda de dioses del Olimpo, ¿no? Uno más egoísta, más mundano que el otro. No hay razón. Él pensaba que había un Dios único y por lo tanto fue tan criticado que se fue obligado a suicidarse. Sócrates, en el año entre 400 y 300, ¿no? Por lo tanto, casi contemporáneo de nuestro Coelet.
En la historia de la humanidad encontramos personas que fueron en contra del pensamiento. Pensemos en Galileo Galilei, ¿no? Que cuestionó que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra que giraba junto con los demás planetas. En la Iglesia, ¿quiénes son las personas que cuestionaron el modus operandi de la Iglesia? Pensemos, por ejemplo, inicialmente en Juan el Bautista, digamos, como el último profeta, ¿no? Que llamó la atención de toda la población de Jerusalén porque cuestionaba, criticaba la vida y la forma de practicar la religión. Por supuesto, Jesús fue un anticonformista por excelencia, ¿no? Porque criticó a los fariseos, a los saduceos, criticó a la política de Herodes, la vida, digamos, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y escribas de ese tiempo. Fue un hombre anticonformista por excelencia. A lo largo de la historia de la Iglesia, ¿quiénes creen que fueron anticonformistas? Los mismos apóstoles. Los apóstoles, por supuesto, pero personas que rompieron paradigmas. Francisco de Asís, no cabe duda, ¿no? Lutero, el mismo Lutero, que lideró la reforma, que lideró la reforma de la Iglesia, supuesta reforma, porque finalmente él mismo cayó víctima de su propia reforma. Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, Papa Francisco. Esos son personas que cuestionan, que critican la forma de vivir de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? Atacando duramente y fustigando los vicios, la violencia, la forma como estamos actuando nosotros, ¿no? Entonces, ojalá que en la sociedad en que vivimos, en la Iglesia, hubiera muchos Coelet que fustigaran, que criticaran, cuestionaran la supuesta sabiduría. ¿Qué dice el texto de la página 16? Coelet dice: conoce las enseñanzas de la sabiduría, cita proverbios viejos, fabrica otros semejantes en el segundo párrafo, pero su fama la debe a su actitud anticonformista. Coelet es un crítico anticonformista, pesimista y contestador de los esquemas tradicionales. Se le ha considerado escéptico, agnóstico, epicúreo, materialista, cínico y fatalista. En realidad, cada uno de estos calificativos puede tener una parte de verdad. Vamos a leer ahora los textos, vamos a quedar sorprendidos de la fuerza y la dureza de sus anunciaciones. En el Coelet parece asomarse un hombre honesto, lúcido y realista, que quiere comprender el sentido de la vida, da vueltas en torno a ella y se estrella siempre en el muro de la muerte. Obviamente, vamos a ver. Coelet se pregunta: ¿qué beneficio saca el hombre de su doloroso trasegar en este mundo? ¿Se puede ser feliz en este mundo? Avanzando paso a paso, Coelet muestra que en esta vida no se consigue una felicidad plena y completa, porque los bienes que se adquieren cuestan grandes sacrificios. Y luego viene la muerte, que nos priva de ellos. A Coelet le parece que ante la muerte se vuelven añicos también las ilusiones y los valores de la vida, y recomienda aprovechar bien el tiempo para disfrutar los bienes y placeres de la vida. Vamos a encontrar, digamos, unas exhortaciones que nos sorprenden, porque es todo lo contrario de lo que anunciaban un poco los autores anteriores de la sabiduría. Dice: para comprender la ciencia de Coelet hay que tener presente la noción de vanidad. El texto, el libro empieza: palabra de Coelet, vanidad, pura vanidad, dice Coelet, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Así empieza el texto del libro. Dice: por vanidad se entiende lo efímero y lo pasajero de las cosas de este mundo,
su incapacidad de revelar al hombre los designios de Dios. La única forma de evitar el pesimismo consiste en disfrutar con moderación de los bienes de la vida y caminar en la presencia de Dios cumpliendo sus mandamientos. Esas son las recomendaciones. Y se pregunta el autor, ¿y de Dios qué lugar ocupa Dios en el libro de Coelet? De entrada hay que decir que Coelet es un creyente, un judío creyente. Hace continua referencia a Dios 32 veces en 12 capítulos. No es el Dios de las grandes tradiciones históricas, no es el Dios de Abraham, ni siquiera menciona al patriarca, no menciona a los profetas, como si estuviera ausente, como no los conociera. El Dios de Coelet es el Dios creador del mundo, totalmente trascendente, distante e incluso escondido, esquivo, a la búsqueda continua del hombre. Coelet termina por concluir la imposibilidad de conocer a Dios a partir de sus obras y comprender su gobierno de la historia. Ahora vamos a leer algunos textos que vienen en el primero y luego leeremos otros en la Sagrada Escritura. Algo acerca de la estructura del libro. El libro tiene 4 partes. La primera habla de la sabiduría, del trabajo y de la riqueza, hasta el capítulo 2, versículo 26. Del capítulo 3 hasta el capítulo 5 habla del tiempo. Ahí vamos a encontrar un texto muy interesante. El poema habla del tiempo humano en todos los momentos de la existencia, comprendido entre el nacimiento y la muerte. Y concluye diciendo que Dios ha dado al ser humano una tarea imposible, desproporcionada para sus capacidades, pero también le ha concedido una felicidad sencilla y accesible. En la tercera parte del libro, son apenas 12 capítulos, mucho más breve que el anterior que tenía 51 capítulos, ¿no? Habla de la última suerte, de la muerte. El tema dominante de toda esa parte es el problema de la retribución. Sí, es verdad que Dios, según la creencia de ellos, premia a los buenos, a los justos y castiga a los malos. Él no encuentra, dice, todo el justo y el malvado mueren lo mismo, por lo tanto no hay ninguna justicia, por lo tanto deja abierta la cuestión. Dice, Coelet concluye que la única solución está en contentarse con lo que uno tiene. Y en la cuarta parte, del capítulo 9 hasta el 12º, el autor invita a disfrutar la vida con alegría, siempre teniendo en cuenta que desconocemos la hora de la muerte, e invita a los jóvenes a cultivar el recuerdo del Creador ya en los tiempos de su juventud, antes que lleguen los males de la vejez. Muy bien, ahora sí, empezamos a leer algunos textos del libro en la página 17. El libro entonces empieza, como les decía, bañado de vanidades. Luego continúa diciendo que saca al hombre de toda la fatiga que lo fatigan bajo el sol. Leamos. Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Mire la imagen que dice, el sol jadea afanosamente hacia el lugar, hasta la puesta del sol, como si el sol fuera un ser animado que fatiga para levantarse y para ponerse. Camina al sur, gira al norte, gira y camina al viento y a sus vueltas vuelve el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al sitio a donde caminan los ríos, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se cansan los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay de nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros.
Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Hasta ahí. Entonces, en esos primeros 14 versículos, Coelet cuestiona los fundamentos tradicionales de la sabiduría de Israel. Dice que la naturaleza no aporta conocimientos válidos para conocer a Dios. La naturaleza dice, no, todo lo contrario de lo que dice San Pablo, que dice que nosotros a través de la contemplación de la naturaleza podemos conocer con nuestra razón la existencia de un factor, de una causa primera. Dice, tampoco dice, se puede lograr la felicidad y el éxito porque sus movimientos son fijos e inmóviles. Pues tenemos una impresión de un hombre pesimista que ve que todas las cosas retornan como una forma cíclica. Empieza y vuelve, y termina y vuelve a empezar, como pensaban los griegos, que para ellos el tiempo era un círculo que siempre retornaba. Por eso que creían en la reencarnación. Uno muere, pero vuelve a reencarnarse y vuelve a vivir bajo otra forma, ¿no? Pues da la impresión de que tiene cierta influencia de la filosofía griega. Dice, tampoco la historia hace progresar al hombre, ni lo hace más sabio y feliz. Leamos a continuación. La experiencia decepcionante del Coelet. Aquí empieza con letra yo, Coelet, en primera persona. Parte. Versículo 12 del mismo capítulo primero. A ver, leámoslo de la Biblia. Yo, Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén y me dediqué a investigar y comprender todo lo que se hace bajo el sol. Pero es una tarea ingrata que Dios ha dado a los hombres. Todo es para humillarnos. Mire de cerca todo lo que se hace bajo el sol. No tiene nada. Se corre tras el viento. No puede enderezarse lo que está torcido. No puede corregirse lo que falta. Oye, ¿qué dice? Que Dios puso una tarea fatigosa al hombre para que se ocupara de él. Dice, es inútil. Dios nos ha dado una tarea desproporcionada que nosotros no podemos realizar. Dice, lo torcido no se puede enderezar, lo que ya está torcido no lo vamos a enderezar, ni se puede contar lo que falta. Sigamos. Entonces me dije, debí convencerme, estoy más adelantado en sabiduría que todos los que reinaron antes que mí en Jerusalén. Acumulé los conocimientos y el saber, me dediqué a ver dónde está la sabiduría y la ciencia, la estupidez y la locura. Pero ahora veo que aún eso es correr tras el viento. Cuanto mayor la sabiduría, mayores son los problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Entonces, él mismo cuestiona la sabiduría de Israel. Dice, cuanto más sabe una persona, tanto peor es, porque finalmente, dice, es correr tras del viento. Tanta ciencia, tanto conocimiento, es un inútil, dice el autor, el Coelet. Porque mucha sabiduría trae mucha aflicción. El que mucho sabe, mucho sufre. Y que acumula ciencia, acumula dolor. ¿Será verdad esto? En parte sí, ¿no? Intelectualmente hablando, sí. Sí. Porque cuanto más uno conoce, el mundo, el cosmos, la ciencia, tanto uno conoce que es mucho más lo que queda por conocer. Pensemos en la astronomía. Cada vez que se descubre una nueva estrella, se dan cuenta que hay miles de otras estrellas que no conocemos, ¿no? Que el universo es infinitamente grande. Sigamos en el capítulo 2. Dice, a continuación, el capítulo 2, Coelet aplica su reflexión sobre algunos valores como la alegría, el trabajo, el placer y la riqueza. Se pregunta, ¿dan felicidad el trabajo, la alegría y la riqueza? Si la propia sabiduría no ofrece ninguna ventaja al hombre, la alegría y los placeres son apenas un espejismo, por muy atractivo que se presenten, pues son efímeros e inútiles. Luego pasa a analizar el trabajo y la actividad creadora como medio para adquirir riqueza y bienestar. Coelet concluye que no hay proporción entre las fatigas
y los esfuerzos con las recompensas y los resultados. ¿Será verdad? No hay proporción entre los esfuerzos que uno pone en el trabajo que los resultados finales. Muchas veces sí concluimos que es verdad. ¿Cuánto fatiga en un año para cosechar muchas veces pequeñas satisfacciones, pocas cosas, que finalmente son vanidad de vanidades? También pasan. Entonces se pregunta si vale la pena trabajar y preocuparse de las cosas bajo el sol, siendo que los frutos del trabajo pasan a otros cuando lleguen a la muerte. Todo lo que uno acumula a lo largo de la vida lo tiene que dejar a sus herederos o pasan a mano de las personas que lo dilapidan y lo gastan después de tanto esfuerzo que han costado. Lo gastan en 2 segundos. Eso. Leamos entonces la orden del texto del libro, página 18. Traté mi cuerpo con vino, medí la frivolidad, para averiguar cómo el hombre podría disfrutar los días contados de su vida. Trató entonces de experimentar si el vino y la vida disipada puede darle alegría. Sí. Cuanto los ojos me pedían, se lo concedía. No negué a mi corazón alegría alguna. Sabía disfrutar de todas mis fatigas y esta era la paga de todas mis fatigas. Me puse a examinar la sabiduría, la locura y necedad. 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 Sí. Y observé que la sabiduría es más provechosa que la necesidad. Que la necedad, qué pena. Como la luz aprovecha más que las tinieblas. Una primera conclusión dice, la sabiduría definitivamente es mucho más que la estupidez, que la necedad. Pero tampoco da alegría permanente. Siga. Pero comprendí que una suerte común les toca a todos, y me dije, ¿para qué fui sabio si ha de morir el sabio como el necio? Y así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol y que todo es vanidad. La conclusión, todo es vanidad. La sabiduría, el trabajo, la vida disipada que diga. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos sus trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. El único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo, y aun esto he visto que es don de Dios. La segunda conclusión, primero que todo es vanidad. Todo lo que experimentó una vida dedicada, digamos, a la buena vida, ¿no? Pero dice, el único bien es comer y beber, pero tenemos que tomarlo en forma no extrema, sino que un uso moderado de la bebida, de la comida, es el único bien que Dios otorga al hombre de vivir una vida apacible, serena, tranquila, con una buena comida, buena bebida, sin despreciar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esto también es un don de Dios. Luego, por un momento, Ouellet abandona la perspectiva de sus experiencias personales y se sitúa en la perspectiva universal. Ouellet dice, Dios, creador de todo, dio al ser humano una tarea imposible y desproporcionada para sus capacidades, pero también le concedió una felicidad sencilla y accesible. Entonces, reconoce que lograr la felicidad total es una tarea imposible para el hombre. Lo ha experimentado él en todas sus vivencias. Pero entonces dice, me acomodé a vivir una vida tranquila. Por lo tanto, al hombre no le queda más salida que aceptar el designio divino y sus propios límites, a sabiendas que no puede dominar ni transformar la realidad. Ouellet conoce bien la doctrina tradicional sobre la justicia. Dios dice, si un mismo destino aguarda a personas y animales, la muerte, ¿qué aporta la justicia divina a los hombres sabios? ¿Para qué ser tan sabio? ¿Por qué estudiar tanto si finalmente el sabio y el necio, el estúpido, mueren igualmente? ¿Cuándo tendrá lugar el juicio divino? Se pregunta. Si la suerte de animales y humanos es la misma, entonces la única felicidad, bien para el hombre, es alegrarse, y el bien para el hombre es alegrarse, pasarlo bien en la vida. Leamos algunos textos porque este es un breve resumen.
La búsqueda del placer es inútil. Capítulo 2, versículo 1. Me dije, vamos, encontremos la alegría y que yo pruebe la felicidad. Pero eso también no es más que un viento. Acabé diciendo, la risa, una estupidez, la alegría, ¿para qué? Pues en mi búsqueda de la sabiduría me había entregado los placeres del vino. Quería vivir la experiencia de la locura para saber al fin lo que conviene a los hombres que hagan bajo el cielo durante los contados días de su vida. E emprendí grandes obras. Ten en cuenta que él dice, yo, el hijo de David, entonces es Salomón, se identifica con Salomón que hizo grandes obras. La construcción del templo, el fortalecimiento de la ciudad. Siga. Emprendí grandes obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me arreglé jardines y huertos, planté allí todos los árboles frutales. Me hice cavar cisternas para regar mis plantaciones, compré esclavos, hombres y mujeres, y otros me nacieron en mi casa. Tuve rebaños de ganado mayor y de ganado menor, mucho más que cualquiera antes de mí en Jerusalén. Amontoné el oro y la plata, todas las riquezas que me venían de los reyes y de las provincias. Tuve cantantes y coristas, y lo que más deleita al hombre, mujeres, muchas mujeres. ¿Se acuerda que Padre Mundo decía que tenía 700 mujeres, concubinas? Por lo tanto, se refiere un poco a la historia de Salomón, aunque sabemos que no el autor no es Salomón. Pero él dice, yo probé todos los placeres de la vida y me di cuenta que tampoco ahí está la felicidad. Sigamos. Llegué a ser grande, superé a todos los que me habían precedido en Jerusalén, y mi sabiduría no me abandonaba. Todo lo que mis ojos deseaban me lo concedí. No hubo placer del cual me haya privado, pues encontraba mi alegría en todo lo que hacía. Así al menos recogí el fruto de mi trabajo. Luego reflexioné en todas las obras que había emprendido y en todas las molestias que me había costado su realización. Pues bien, no se retiene nada, se corre tras el viento, no hay nada que ganar bajo el sol. La conclusión que saca, realmente, vi que todo es vanidad y correr del viento. Todas las obras magníficas que había hecho, los placeres que había disfrutado. Sigamos, pasamos a... El sabio y el necio iguales ante la muerte. Hay una constatación todavía más amarga para él. Entonces, siga. ¿Qué versículo? Versículo 12. Pues me planteé la pregunta de la sabiduría, de la estupidez y de la locura. ¿Cómo será el que me sucederá en el trono? Se sabe lo que éste hizo. Vi que la sabiduría aventaja a la locura, tanto como la luz a la oscuridad. El sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte. Sí, a pesar de que el sabio aventaja al necio, ¿no? Pero todos los dos, también los dos les espera la misma suerte. Me dije, si la suerte del insensato es también la mía, que he ganado con mi sabiduría, y también en esto he visto que uno se afana por nada. Por nada, la vanidad, otra vez. Sigamos el versículo 17. Y encontré la vida detestable. Para mí todo lo que se hace bajo el sol es un mal negocio. Todo se nos escapa, se corre tras el viento. Bueno, digo, la traducción aquí, la mía es traducción del texto, es mucho más diciente. Dice el autor, así es, el sabio muere igual que el necio y llega a detestar la vida porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Sí, todo es vanidad y correr tras el viento. Entonces la conclusión a que llega el autor es que ni siquiera la sabiduría puede justificar una vida, porque
todo es correr detrás del viento. Y a continuación, del versículo 20. Comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Sí, él piensa, el trabajo será fuente de satisfacción, de felicidad, pero no, dice, siga. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es este. Todo se nos escapa. Dice, también eso va a añadir una grave desgracia. Uno trabaja para toda la vida y tiene que dejarle a otros los frutos de su trabajo. Por lo tanto, tampoco el trabajo es fuente de felicidad permanente. Luego, en el versículo 24, los bienes recibidos de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Lo único que el hombre puede esperar es comer, beber y pasarlo bien. Pero he visto que también en esto está la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o beber si no es gracias a Él? Dios da a quien quiere la sabiduría, la ciencia y la alegría. Hasta ahí, sí. Entonces, lo único, la conclusión, como siempre dice, dice, lo único bueno para el hombre es comer y beber, pero no exhorta a una vida relajada, sino que el disfrute de una vida moderada es lo mejor que puede, porque es un don de Dios. Quelet, en la página 18, dice, conoce bien la doctrina sobre la justicia. Dice, si uno mismo destino aguarda personas y animales, ¿qué aporta la justicia divina a los hombres sabios? ¿Cuándo tendrá el juicio divino? Bueno, luego viene un texto que siempre llama mucho la atención en el capítulo 3. Alista, enumera 28 situaciones que ocurren en la vida. Dice, el momento oportuno, habla de las tareas del hombre. Leámoslo. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Entonces, nos sorprende esta lista de 28 situaciones, siempre son binas, sí, un aspecto positivo y el otro negativo. Dice aquí el autor, el comentador, la trayectoria de la vida humana se desarrolla inexorablemente en el curso del tiempo y que a los seres humanos se les ofrece un número limitado de acciones posibles: nacer y morir, amar y odiar, trabajar y descansar, llorar y reír, abrazarse y volver a separarse. Cada cosa tiene su tiempo. Una sucede a la otra con un ritmo y una periodicidad ineluctable. Dice, la vida es así, un continuo, pasa de una situación a otra, pero esas y no muchas más son las tareas que los seres humanos realizan en los contados días de su vida. Entonces es una visión muy pesimista, muy fatalista, ¿no? Él no ve nada porque dice, todo lo que hace ocurre también lo contrario. Dice, la repetición 28 veces de la palabra tiempo confirma el uso intencional del número 7. 7 por 4 da 28. El 7 es un número perfecto para ello, ¿no? Hecho que sugiere la idea de una totalidad sin fisuras ni posibles añadiduras. Sí, muy bien. Sigamos. En el capítulo 3, versículo 12, leamos. Y comprendí que la única felicidad del hombre
consiste en alegrarse y disfrutar de la vida, ya que también es don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de su trabajo. Sé que todo lo que Dios hace dura por siempre, sin que nada se pueda añadir o quitar. Así, Dios se hace respetar. Lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió. Y Dios vuelve a traer lo que pasó. Mire, la visión de Dios muy negativa, ¿no? Dios dice, finalmente, todo es un don de Dios, pero dice, Dios va en busca de lo que es fugaz. Nos da cosas pasajeras para que comprobemos que Él solo, el absoluto, es el único necesario. Continúa, versículo 16. He observado otra cosa bajo el sol. En lugar de la ley está el delirio. En lugar de la justicia, la injusticia. Y me dije, Dios juzgará al justo y al injusto, porque cada cosa y cada acción tiene su tiempo. Parece que hable de la situación de este momento. Dice, en lugar de derecho, la maldad. En lugar de la justicia, la iniquidad. En su tiempo, hoy día también constatamos muchas veces que en la vida el derecho y la justicia pasan en segundo término y priman más bien la violencia y la fuerza. Sigamos el versículo 19. Reflexioné sobre los hombres. Dios los prueba para demostrar que en sí son como animales, porque una misma es la suerte de los hombres y la de los animales. Dice que los hombres y los animales mueren igual, por lo tanto, ¿cuál es la ventaja? Versículo 20. Todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y regresan al polvo. Versículo 22. Así que comprendí que la única felicidad del hombre consiste en disfrutar de lo que hace, porque esa es su recompensa. Eso. El único bueno para el hombre es alegrarse de sus propias obras, ya que esta es su parte. Luego habla en el capítulo 4, habla de la opresión de los débiles. Considere también todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolara, sin que nadie los consolara de la violencia de sus opresores. Y consideré a los que ya han muerto más afortunados que los que todavía viven. Entonces, ¿cuál va pasando? Van mirando el trabajo, la condición humana, la opresión de los débiles, luego la rivalidad, a continuación la ambición, y siempre tiene la misma conclusión, ¿no? Una visión bastante negativa, pero destaca siempre que lo único es aprovechar lo bueno que Dios nos da en cada momento, ¿no? Sin pretender realizar grandes cosas. Miremos, por ejemplo, versículo 8, habla de la ambición. 4:8, sí. Pensemos en un hombre que vive solo, no tiene a nadie, ni hijos ni hermanos. Trabaja sin descanso y no se cansa de acumular riquezas. ¿Para quién se esfuerza sin disfrutar de nada? También esto es vanidad y un mal negocio. Vale la pena para un hombre que viva solo, ¿no? Dice no tiene ni un hijo ni un hermano. Nunca pone fin a su vida, trabaja día y noche. No se sacia de ambicionar riquezas. Entonces, ¿para qué me esfuerzo y me privo de bienestar? ¿A quién lo dejo? Dejo mis riquezas. Luego, entonces, a continuación, saca la conclusión. Versículo 9. Mejor son dos que uno, pues juntos obtienen mejores resultados de sus esfuerzos. Mejor dos que uno solo. Porque si caen, alguno levantará al otro. Pero hay si uno cae, sin nadie que lo levante. De la misma manera, si dos se acuestan juntos, se calientan. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si uno es atacado, dos resisten mejor, pues no se rompe fácilmente una cuerda trenzada con 3 hilos. Luego habla de la inestabilidad del poder político. Leamos
Continuación. Más vale muchacho pobre y sabio que rey viejo y necio, incapaz de aceptar consejos. El muchacho, en efecto, puede salir de la prisión y ser proclamado rey, aunque haya nacido pobre mientras el otro reinaba. Vi que todo el mundo se iba detrás de ese joven sucesor. Era innumerable la gente que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco le agradecerán lo que ha hecho. La experiencia que tuvo Coelet mirando la historia de Israel, ante todo Salomón, el que le siguió Roboam y Jeroboam fueron dos reyes pésimos, ¿no? Por lo tanto dice que no vale la pena el poder político cuando pasa de una mano a otra, no genera felicidad. Sigamos. Advertencia sobre el culto de los votos. Versículo 17 del capítulo 4. Mira donde pisas cuando vayas a la casa de Dios. Mira, dice, tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Presenta la ofrenda como un hombre prevenido, no como los tontos que ofrecen el sacrificio y no ven que hacen el mal. Entonces, dice, acércate para escuchar y no pretenda con los sacrificios de poder negociar, doblegar a Dios, ¿no? Capítulo 5. No hables demasiado rápido. No te precipites en tu decisión cuando te comprometas delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. No te comprometas demasiado. Aquí dice, sé parco en tus palabras. Si hablas con Dios, sé parco en tus palabras. Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Toma conciencia de que tú eres un simple mortal. Versículo 3. Si has hecho una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, pues Dios no ama a los tontos. Versículo 5. No sea que por eso sufras un percance y deberás confesar ante su ángel. Aquí los críticos, los comentaristas preguntan quién es. Mi traducción dice, no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del mensajero de Dios. No sabemos si era un ángel o si era el sacerdote quien confesaba de repente sus culpas. Ha sido por inadvertencia, ¿no? Siga. No lo había pensado. Eso. ¿Necesitas de una promesa que va a irritar a Dios y acarrearte sinsabores? Los soñadores se comprometen a cada momento sin pensar, pero tú teme a Dios. Teme a Dios, siempre el temor de Dios en la sabiduría. Vamos al versículo 9, sobre la vanidad de las riquezas. El que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? Versículo 11. El sueño del trabajador será tranquilo, haya comido poco o mucho, pero la saciedad del rico no le permite dormir. Él compara el sueño del trabajador que duerme tranquilo, diciendo, dice, dulce el sueño del trabajador, sea que coma poco o mucho. En cambio, el rico, el estómago lleno no lo deja dormir. Siga. Hay otra mala suerte que vi bajo el sol, la riqueza que uno guardó para su propia desgracia. Perdió esa riqueza en el mal negocio. Tiene un hijo y no tiene que dejarle. Desnudo sale el hombre del vientre de su madre y desnudo volverá al vino. Qué consideraciones muy volverá tal como vino. Muy bien. En versículo 17, lo único bueno para el hombre. Esto es lo que veo. Todo lo que uno puede esperar es comer y beber y gozar del bienestar mientras trabaja bajo el sol durante los contados días de su vida, tales como Dios se los concedió. Esa es su parte. Eso. Vivir moderadamente, comer y beber sin pretender grande riqueza ni grandes ilusiones. Pasamos al capítulo 6, versículo 2. Alguien recibió de Dios fortuna, riqueza y honores.
Nada faltó de todo lo que pudo desear, pero Dios no le concede disfrutar de ello, y es otro el que lo aprovecha. Esta es otra cosa muy mala y que no se puede justificar. Esta es la experiencia, ¿no? Trabaja y otro lo disfruta, ¿no? Pasemos del versículo 7 del mismo capítulo 6. Todo el trabajo del hombre es por su boca, pero esto no basta para llenar su alma. ¿En qué aventaja el sabio al tonto? Versículo 12. ¿Quién sabe cómo debería vivir el hombre durante sus días contados y frágiles que pasan como sombra? ¿Quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él? Esto, la gran preocupación y angustia de este hombre era el más allá, porque él todavía no sabía que había una vida en el más allá. Ellos pensaban que el alma y que el hombre iba a parar en un Seol, un lugar triste, sombrío, hasta que llegara alguien que lo sacara. Por lo tanto, dicen, ¿quién puede en efecto indicar al hombre lo que habrá después de él bajo el sol? Lo deja su riqueza, pero tampoco va a encontrar nada del más allá. Capítulo 7, versículo 3. Tiene una serie de recomendaciones, una serie de enseñanzas. Siga, perdone. Más vale el pesar que la risa, la tristeza en el rostro promete un mejor corazón. Aquí dice, más vale la tristeza que la risa, porque el rostro serio ayuda a pensar. La traducción de lo traduce un argentino muy en el lenguaje nuestro, ¿no? Está muy una traducción literal que deja un poco de desear. Versículo 5. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los tontos. La risa del tonto es como el crepitar de zarzas que arden bajo la marmita. Versículo 8. Terminar una obra vale más que comenzarla. Lo que cuenta es la perseverancia. Ajá. Y no la pretensión. Eso sí es sabio, ¿no? Siga, 9. No dejes que tu espíritu ceda a la cólera. La cólera se siente a gusto con el tonto. Versículo 11. La sabiduría es útil para el que tiene tierras, cuanto más para los que ven el sol. Versículo 13. Contempla la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha curvado? Sí, 14. En los días felices disfruta de la felicidad, y en el día de la desgracia abre los ojos. Dios lo ha dispuesto a ambos de tal manera que nadie pueda saber cuál será su fin. Qué visión tan pesimista y negativa, ¿no? Pero también tiene un fondo positivo. Siempre ve la parte asertiva o positiva de la vida, ¿no? Aunque Dios lo pone, digamos, le da dificultades y pruebas, sin embargo, el hombre tiene que buscar siempre lo mejor. Es como que no se alimente su ego más. Sí. Versículo 15. ¿Lo he visto? Sí. He visto de todo en esta vida tan decepcionante. Tan decepcionante la vida, ¿no? Hay justos que perecen a pesar de su justicia y malos que prolongan sus días a pesar de su maldad. Aquí plantea el problema de la retribución. Hay justo, dice, justos que perecen a pesar de su justicia. Hay gente buena, honesta, que muere a pesar de su justicia. Y hay malvados que sobreviven a pesar de su maldad. A uno le va muy bien a pesar que son malos y a otros en cambio perecen. Siga, versículo 16. No seas justo en exceso, ni te hagas el sabio más de lo necesario, podrías demolerte. No seas malvado en demasía, ni te comportes como un insensato, podrías morir antes de tiempo. Oye que dice aquí, dice, no seas excesivamente justo, perfeccionista, ni quieras ser demasiado sabio. ¿Para qué te vas a arruinar la vida? No seas demasiado malo también, lo opuesto. Ni te comportes como un necio, ¿para qué vas a morir antes de tiempo? Son consideraciones muy, muy interesantes.
Del versículo 20. No hay en la tierra ningún hombre lo bastante justo como para hacer el bien sin nunca pecar. Versículo 23. Todo eso lo he experimentado. Es cuestión de sabiduría. Me había dicho, quiero ser sabio, pero estaba tan lejos de mí. Está más allá de todo lo que existe. Cuando me dediqué a saber, a profundizar, a buscar la sabiduría y el porqué de las cosas, reconocí que la maldad es una tontería y una locura. La maldad es una tontería. Vamos al capítulo 8, del versículo 6. Pues hay para cosa un tiempo y un criterio. Pero el hombre tiene una falla muy grande. Nadie sabe lo que le sobrevendrá. ¿Quién le dirá lo que sucederá? Entonces dice, hay un mal que pesa sobre el hombre porque ignora lo que le va a suceder. ¿Quién le indicará como esto? Siempre la incertidumbre cuándo Dios me va a llamar. Del versículo 12. Pues por más que el pecador haga 100 veces lo que es malo, se le deja todo su tiempo. Sé, sin embargo, que la felicidad es para los que temen a Dios y que lo respetan. La felicidad no es para el malo. Entonces, en el temor de Dios está la felicidad del justo. En cambio, dice el pecador que hace 100 veces el mal, puede a pesar de todo vivir largo tiempo. Pero el justo, aunque tenga una vida más corta, dice, vive de acuerdo al temor de Dios. Versículo 15. Viva la alegría, pues la única felicidad para el hombre bajo el sol es comer y beber y regocijarse. Esto le toca por su trabajo a lo largo de los contados días que Dios le concedió vivir bajo el sol. Insiste una vez más, no tener grandes ambiciones, sino contentarse con el comer, el beber y sentirse contentos. En el capítulo 9, la misma suerte para todos. ¿Quiere, Giovanni? Sí. La misma suerte para todos. Versículo 1. Reflexioné pues en todo eso y vi claramente que los justos, los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Muy bonito. Los justos y los sabios y sus acciones están en la mano de Dios. Versículo 2. Y no tiene sentido el que todos tengan la misma suerte, el justo y el malo, el hombre puro y el que no lo es, el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece, el que se compromete con un voto y el que teme hacerlo. Siga. Ahí está lo malo en todo lo que se hace bajo el sol, que todos corren la misma suerte. Es por eso que los hijos de Adán están llenos de ideas malvadas y sus pensamientos se descarrilan a lo largo de toda su vida, esperando acabar entre los muertos. Versículo 4. Pues mientras uno se cuenta entre los vivos, se siente seguro, pero vivo vale más que león muerto. Más vale perro vivo que un león muerto. Perro, sí. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben, no tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Si le preocupan la suerte, a pesar de todo, que los justos obran correctamente, van a morir. Y los injustos igual suerte. Por lo tanto, pregunta qué vale la pena hacer. Siempre concluye, conténtese, adáptese a lo que tienes y disfrútalo. No pienses en la muerte. Sigamos el único consuelo para el hombre. Sigamos. Versículo 7. Anda pues, come tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Lleva siempre ropas blancas y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza.
Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz, pues esa es tu parte durante todo el tiempo que te afanas bajo el sol. Aquí lo dice en forma muy asertiva. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, mientras dure esa vana existencia que Dios te concede bajo el sol, porque esa es parte de tu vida. Y en el esfuerzo que realizas, pasemos al capítulo 10, del versículo 3. Sigue su camino en contra y a todos los que se cruzan, como él les dice, ahí va otro tonto. Versículo 5. Vi otro mal bajo el sol, y uno podría pensar que el error viene del soberano. Los incapaces están en lo alto de la escala, y los que valen se quedan abajo. Vi servidores que andaban a caballo y nobles que iban a pie, como los servidores. Versículo 16. Pobre de ti, país, cuyo rey es un muchacho y cuyos jefes están de parranda desde la mañana. Versículo 18. Por falta de mantención se hunde la techumbre, y si las manos son flojas, llueve la casa. Pasemos al capítulo 11, del versículo 5 del 11. Tú no sabes por dónde llegó el espíritu al niño en el vientre de la mujer embarazada. Otro tanto, ignoras la obra de Dios tomada en su conjunto. Aquí dice, así como ignoras cómo llega el aliento vital, el alma, a los huesos en el seno de la mujer embarazada, así también ignora la obra de Dios que hace todas las cosas. Dios obra en forma misteriosa como es el inicio de la vida en el seno de su madre. Del versículo 9, el gozo moderado de los bienes de la vida. Pasamos a... Habla a los jóvenes, a los muchachos. Dice, siga. Disfruta, joven, en tu adolescencia y sé feliz en tu juventud. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones y ten presente que de todo esto te juzgará Dios. Dice a los jóvenes, disfruta toda la oportunidad que tienes. Acuérdese, ten presente que Dios te llamará a juicio. Siga. Versículo 10. Aleja la tristeza de tu corazón y aparta el sufrimiento de tu cuerpo, porque la adolescencia y la juventud pasan rápidamente. Entonces, aconseja, aproveche la juventud porque pasa muy rápido. Viene el capítulo 12. Los achaques de la vejez. Ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas, no me gustan. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y regresen las nubes después de la lluvia. Versículo 7. Antes de empezando antes del versículo 5. Empecemos de ahí para que no se pierda el sentido. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando se desprecie el almendro y haga pesada la langosta y no tenga sabor la alcaparra, porque el hombre va a su morada eterna. Óigame qué dice, porque el hombre se va a la morada eterna. ¿Qué insinúa? Que el hombre después de su vida va a estar en camino hacia una morada eterna. Aquí vislumbra una vida eterna, que antes lo negaba. Cuando llega la muerte, con la muerte se acaba todo. Y versículo 7. Antes de que regrese el polvo a la tierra de donde vino y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Dice, y que el aliento vuelva a Dios, porque Él es quien se lo dio. Entonces, Dios le dio el aliento al alma, entonces el hombre va destinado, digamos, a disfrutar de la presencia de Dios. Y termina diciendo,
Versículo 8. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Epílogo, la última, versículo 9. Además de ser un sabio, Coelet enseñó al pueblo, escuchó, investigó y compuso muchos proverbios. En la conclusión, este versículo, epílogo del capítulo 12, fue de una segunda persona, no es obra del Coelet. Se nota que fue una persona que al finalizar, digamos, después de haber visto o leído la obra del Coelet, termina diciéndole, Coelet, el autor, además de ser sabio, también enseñó la ciencia del pueblo. Era maestro de sabiduría. Él pesó, examinó y ajustó numerosos proverbios. Y versículo 12. Por lo demás, hijo mío, ten cuidado. Escribir muchos libros es un trabajo interminable y el excesivo estudio fatiga el cuerpo. Concluye que el mucho saber, el mucho escribir, también dice, deja el cuerpo exhausto, no vale la pena. Y luego, en conclusión. Conclusión del discurso. Todo está oído. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque en esto consiste ser hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, incluso las ocultas, para ver si son buenas o malas. Muy bien, aquí tenemos una idea entonces de lo que era la filosofía y la forma de pensar de Coelet. Muy interesante. Y ahí tenemos aquí unas conclusiones al final, en la página 20. Algunas conclusiones y enseñanza. Dice, también hoy las más recientes sabidurías que encontramos en nuestros días pretenden imponer un nuevo orden o sistema de valores, exaltando la búsqueda del poder político, del dinero a cualquier precio, la fama aún por encima de la dignidad y la honestidad, el bienestar, la abundancia, la eficacia. Esto, la filosofía que nosotros experimentamos y vemos continuamente en todos los medios de publicidad, en medios de comunicación. Dice, pautas y moda que prometen la felicidad del ser humano, que pretenden prometer. Y hoy, como entonces, la voz inconformista y crítica de Coelet desafía contracorriente la presunta infalibilidad de esta supuesta sabiduría que subyace a esos falsos valores cuestionándolos. Sí, es una invitación a que asumamos una posición crítica, ¿no?, hacia toda la supuesta sabiduría, filosofía que pretenden dar sentido a la vida alrededor del dinero, alrededor del poder, alrededor del bienestar. Todo esto es una ilusión, es una vanidad, es correr detrás del viento, dice. Coelet nos invita a preguntarnos, ¿qué provecho obtienen los hombres de tanto afanarse para tener todo lo que se le antoja? Y si todo lo que se consigue no garantiza una vida feliz, porque es una ilusión, la felicidad pasa rápidamente, ¿no será esto vanidad de vanidades? Sigue, la verdadera sabiduría consiste en temer a Dios y guardar su mandamiento, lo dice al final del libro. El hombre no puede ser nada más grande ni más inteligente. Ahora leemos unos textos de Jesús. Jesús se retoma parte, sin utilizar textualmente lo que dice el profeta, el Coelet dice, en la predicación de Jesús encontramos enseñanzas que nos recuerdan la sabiduría de Coelet. ¿Quieren leer, Gianni, lo que sigue? Los textos de Jesús. En Mateo 8 y 35. Marco 8, 35. Quien se empeñe en salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Marco 8, 36. ¿Qué aprovecha al hombre ganar al mundo entero a costas de su vida? ¿Qué precio pagará el hombre por su vida? Mateo 6:15. No acumuléis riquezas en la tierra, donde roen la polilla y la carcoma, donde los ladrones abren brechas y roban. Acumulad riquezas en el cielo, donde no roen la polilla ni carcoma, donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu riqueza, allí estará tu corazón. ¿Ven? No, se dan cuenta que lo que dice Jesús en estos
textos, en estos pasajes, refleja mucho la mentalidad y la forma de pensar de Coelet. No te pegues tanto a la riqueza, al poder, finalmente los ladrones te están robando lo que tú has acumulado, ¿no? Sigamos. Mateo 6:24. Nadie puede estar al servicio de dos amos, pues o odia al uno y ama al otro, o aprecia a uno y desprecia al otro. No podéis estar al servicio de Dios y del dinero. Por eso, os recomiendo que no andéis angustiados por la comida y bebida para conservar la vida, o por el vestido para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el sustento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Que estrecha es la puerta, que angosto el camino que lleva a la vida, y son muy pocos los que dan con ella. Entonces, el eco, digamos, un poco del nuestro Coelet se nota en estos textos del Evangelio, donde se hace hincapié cuál es el camino que debe recorrer el hombre para tener realmente una felicidad permanente, no solamente aquí en este mundo, sino en el más allá. Y aquí yo agregué unos textos de José Antonio Pagola sacados del libro Los Salmos para rezar. El tema de la esperanza. Detrás de toda esta consideración de Coelet está una ausencia de esperanza. Es decir, Coelet no creía en un más allá. Él pensaba, él recomendaba, aproveche lo que tienes, come y bebe, ama a la mujer que tú tienes, y no pienses en acumular, porque ni el trabajo, ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el poder te dan una felicidad eterna. Por lo tanto, no hay esperanza en el libro de Coelet, salvo en los últimos versículos cuando habla dice, antes de que el polvo vuelva a la tierra como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque Él es quien lo da, ¿no? Insinúa algo de una continuidad de la vida, pero forma muy tenue. Lo que prevalece aquí es una angustia de que la muerte es para todo, para el justo, para el pecador, que no vale la pena ni el trabajo, ni el poder, ni nada, porque finalmente lo único que vale es el temor de Dios, cumplir los mandamientos, comer y beber moderadamente. Entonces, aquí tenemos el tema en cambio de la esperanza. Dice, no sabes cuándo ni será, ni cuándo, ni será, ni cómo, pero un día Dios te llamará, dice nuestro amigo Antonio Pagola. ¿Te da miedo pensar en la muerte? ¿Quién se sentirá? ¿Qué se sentirá? ¿Estaré solo? ¿Sufriré mucho? Despierta tu confianza en Dios, tu Señor está cerca. Tú me sostendrás, me guiarás y me recibirás, que no me quede sin esperanza. ¿Te da miedo lo desconocido? ¿Cómo será el encuentro con Dios? ¿Qué sentirás al entrar en su misterio? Reaviva la esperanza en tu corazón. Yo, por tu bondad, entraré en tu casa, me saciarás de gozo en tu presencia. ¿Te agarras con fuerza a esta vida? Es la única que conoces. La vida eterna de Dios te sobrecoge. Dios entiende tu resistencia y tu miedo. Confía en Él. La vida es más que esta vida. Confía en Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Salmo 26. Ahora no lo ves, pero en el corazón del Señor hay un lugar preparado para ti desde toda la eternidad. Dios te espera después de la muerte. Dile con gozo, al despertar, me saciaré de tu semblante. Lamentablemente parece que nuestro autor Coelet no conocía los salmos. Los salmos fueron compuestos un poco antes de Coelet, hacia el año 400 y 300. Sin embargo, parece no haber leído los salmos que en cambio inspiran confianza, porque habrá una vida, dice, al despertar me saciaré de tu semblante,
¿no? Entraré en tu casa. Entonces, terminamos el estudio de este texto rápidamente con la última oración que encontramos en que es una colección de textos de salmos. Podemos terminar diciendo esto. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, que comprenda lo caduca que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, que aguardo, mi esperanza eres tú. Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás vida. Me harás subir de lo hondo de la tierra. Y yo te daré gracias, Dios mío. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. Muchas gracias. Hicimos paseo